Hola chiques, bueno, algunos me conocen, la mayoría me conoce, otros no, me voy a presentar, mi nombre es Liliana Martínez, estoy a cargo de este espacio curricular que se llama Geografía Política del tercer año de la carrera. Bueno, de todas las asignaturas que he dado, mi preferida, sin lugar a dudas. ¿Por qué mi preferida? Bueno, esto viene un poco a cuenta de explicarles de qué se trata la geografía política y empezar a conceptualizar algunos términos y a delinear algunos objetos de estudio. Bueno, la geografía política es, como todos saben, una rama de la geografía. La geografía, que es la ciencia que nos ocupa a nosotros, eh, es una ciencia que surge a partir de la inquietud de los llamados padres de la geografía científica, allá a fines del siglo XVIII, siglo XIX, que son dos alemanes. Uno es Alexander von Humboldt, seguramente habrán oído hablar de Don Humboldt, y el otro Carl Ritter. Bueno, uno podría decir, ¿estos señores eran geógrafos? No existía la geografía como ciencia, no era conocida. Humboldt y Ritter eran cosas muy distintas y personajes muy diferentes. Humboldt era un gran viajero, naturalista, se embarcó en cuanta expedición colonial pudo, con el afán de conocer mundo y conocer nuevos territorios, mientras que Ritter era un historiador que, como le encantan los historiadores, nunca se movió de Alemania y todo su análisis fue de tipo bibliográfico. ¿Qué era lo que sí los hacía coincidentes, además de su origen alemán? El hecho de que los dos pensaban en la necesidad de que existiera una nueva ciencia, que pudiera describir, inventariar, analizar más específicamente las nuevas realidades territoriales que iban surgiendo, para lo cual la historia y la biología resultaban absolutamente insuficientes. Bueno, estos dos caballeros, que ya les digo, muchos los denominan los padres de la geografía, hicieron varios libros, pero me voy a detener específicamente en Humboldt, que recorriendo las costas de lo que actualmente es México, con una expedición colonial, escribió dos de sus libros más famosos. Uno de ellos se llama Cosmos y el otro se llama Geografía Política del Virreinato de Nueva España. Como ven, la geografía desde su nacimiento está asociada a la política. ¿Qué es la política? Muchas veces confundimos la política con los partidos políticos. O sea, son cosas absolutamente distintas. La política, la polis, desde de la época de Atenas, ¿no? Esto donde los ciudadanos deliberaban y decidían sus destinos y demás, la cuna de la democracia, eran unos pocos ciudadanos, que eran los helenos, ¿no? Los griegos puros, los que podían deliberar sobre su destino, o sea, no eran lo que llaman muy democráticos, ellos no trabajaban los esclavos, pero bueno, la política tiene que ver con esto, ¿no? Con el manejo de las distintas instituciones sociales, de la vida en sociedad y el poder sobre esas instituciones, el poder de decisión. ¿Cómo se entrecruzan y por qué digo que geografía y política siempre estuvieron entrecruzadas? Porque la geografía ha sido, en sus orígenes, ciertamente y tristemente, una ciencia operativa del colonialismo. El colonialismo era la manera o la forma en que los grandes imperios demostraban su poder, conquistando poblaciones y territorios y haciéndolos trabajar a su servicio. Por lo tanto, a mi entender, la geografía siempre ha sido política, entendiendo la geografía fundamentalmente como una ciencia social. Hemos visto en primer año, quizás se acuerden, quizás no, hemos leído a Santos, voy a subir un pequeño capítulo porque quiero que fijemos algunas cuestiones, ¿no? Entre ellas, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía general? El objeto de estudio de la geografía general, como bien nos dice Santos, es el espacio geográfico. El espacio geográfico no es, bajo ningún punto de vista, algo producido por la naturaleza. El espacio geográfico no puede ser estudiado por un naturalista
como Humboldt, pues excede lo que la naturaleza produce, porque hay una interacción dentro del espacio con sociedades humanas. Allí, en ese capítulo, Milton nos explica muy bien que el territorio es parte del espacio geográfico. Es como podríamos pensar la materialización del espacio geográfico. Y en esa materialización se encuentran implícitas las relaciones sociales que se dan entre la naturaleza y las sociedades humanas. Entre todas estas relaciones existen obviamente también las relaciones de poder. ¿Qué les quiero decir con esto? La geografía política analiza específicamente cómo el poder delinea estrategias de producción de diferentes espacios geográficos. Si queremos explicar el espacio global, sin lugar a dudas tenemos que pensar en las relaciones de poder. Así podríamos entenderlo. Si queremos explicar la organización del espacio argentino, no podemos dejar de lado las relaciones de poder. En toda explicación, análisis crítico de un determinado espacio geográfico, tiene que estar implícita la idea de las relaciones de poder. ¿A qué escala? No sé si habrá, seguramente vieron el término escala en cartografía, ¿no? Y un poco acá en estas cuestiones de la política lo vamos a usar desde otro lugar, no vamos a sacar cuentas matemáticas, pero ustedes veían que a una escala podíamos representar el territorio de un estado, estábamos a una escala mucho menor para representar el territorio de un continente y una mucho menor para representar un territorio, un planiferio, por ejemplo. Bueno, acá también vamos a hablar de escalas. Y la geografía, y específicamente la geografía política moderna, no solo trabaja con la escala estatal, que es esta que todos conocemos, los países, sus capitales, la división política, etcétera, etcétera, sino que imprescindiblemente debe trabajar con la escala global y con la escala local. Esto es lo que tenemos como propuesta para este año, poder trabajar la geografía, más específicamente la geografía política, y marcar acá alguna pequeña controversia que se generó, sobre todo anterior a los años 70, que fue este pseudo enfrentamiento entre la geografía política y la geopolítica. Se pensó que durante mucho tiempo la geografía política era una ciencia estática, intrascendente, meramente y exclusivamente descriptiva, y que la geopolítica era una ciencia dinámica, que se pensaba en función de los problemas y las dificultades y los conflictos que iban surgiendo por relaciones de poder entre los estados. Como vamos a leer seguramente en López Trigal, la geopolítica es solamente geografía política aplicada, ¿no? No es otra cosa. ¿Por qué motivo? Porque como geógrafos nos negamos en pensar los territorios pura y exclusivamente como operativos al poder de turno. Y nuestro análisis pasa muy bien por entender cómo el poder de turno construye espacios geográficos y territorios diversos. Es simplemente desde qué lugar lo miramos. ¿Lo miramos desde la conveniencia del poder o lo miramos desde el producto territorial? Nosotros lo vamos a mirar, obviamente, desde el producto territorial, que es lo que nos interesa. No es que lo otro no nos interese. Obviamente que nos interesa para poder entender el producto territorial. Pero no vamos a analizar desde el punto de vista de las relaciones de poder en cuanto y en tanto a estrategias de dominio territorial. Pero durante mucho tiempo la geopolítica se ocupó específicamente de eso.
como yo les conté que la geografía había surgido en Alemania, la geopolítica también tiene un surgimiento en Alemania. Todos la conocemos, obviamente, en la época del nazismo, habremos escuchado hablar de ella, pero en realidad es muy anterior y surge la palabra geopolítica surge con un político sueco, pero de raíz germana, llamado Kielen. Kielen es el primero que utiliza la palabra geopolítica. Y un gran geógrafo, también alemán, llamado Friedrich Ratzel, que algunos llaman el padre de la geografía humana, tiene como muchos padres la geografía, el padre de la geografía humana, fue el primero a hablar del espacio vital, de aplicar lo que es el darwinismo a las ciencias sociales, en este caso la geografía, el llamado darwinismo social, que seguramente lo habrán visto en Perspectiva Social el año pasado. El asunto es que cada pueblo tiene derecho al espacio que le es vital para su subsistencia y que los pueblos más evolucionados, mejores, más fuertes, mejor equipados, prevalecerán sobre los más atrasados, los menos equipados, los menos poderosos. Esto es un poco el sustrato de la doctrina del espacio vital que llevó a la cabeza de Hitler, ¿no? Por supuesto, el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Pero como vemos, la geopolítica es anterior a la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial entró lo que digamos un poco en desgracia, ¿no? Justamente se le asoció al nazismo y como que la palabra geopolítica un poco fue desterrada de determinados vocabularios que no fueran específicamente los vocabularios militares, pero nunca desapareció por completo, ni mucho ni nada que se le parezca, ¿no? Sino que ha habido mucho para investigar y para ahondar en lo que ha sido toda digamos, la estructura geopolítica del mundo bipolar, con las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y lo que ha sido a posteriori la estructura geopolítica de este mundo globalizado. Bueno, en esta primera parte quería hacer mención a esta articulación o a esta relación que existe entre estos ámbitos de estudio y teniendo siempre en claro que nuestro objeto de estudio va a ser el producido que es el espacio geográfico. Y específicamente en esta materia vamos a estudiar las relaciones de poder dentro de esos espacios geográficos. Bueno, dicho esto, explicado estas cuestiones un poquitito básicas, vamos a subir un material para que ustedes relean lo que se pudieron haber olvidado del objeto de estudio de la geografía y de lo que es la geografía como ciencia. Vamos a seguir un poquito adelante y nos vamos a meter de lleno en la cuestión de la geografía política, que surge como una hija directa de la geografía, y de la aparición de la geopolítica, que estuvimos comentando un poquito antes. Bueno, evidentemente hay que situarnos en tiempo y espacio, pensar que el siglo XVIII, siglo XIX fue una época de grandes imperios y conocemos que hasta muy avanzado el siglo XX, Gran Bretaña se convirtió en una potencia imperial hegemónica, pero no era la única. Todos sabemos que por estas latitudes han existido colonizadores franceses, ingleses, provenientes de los Países Bajos, conocemos como holandeses, portugueses, españoles. Distintas potencias imperiales se disputaban los nuevos territorios que empezaron a aparecer, digamos, en los mapas a partir aproximadamente del siglo XV, fines del siglo XV. Bueno, la geografía política, como antes les comenté, y siguiendo el hilo conductor de López Rigal, aplicada, da origen a la llamada geopolítica. La geopolítica, que siempre se pensó como una ciencia, como una rama estratégica de la geografía, que específicamente miraba o pensaba
cuáles eran los territorios que los imperios debían dominar para convertirse en hegemónicos y para ser potencia, para ser potencia mundial. Bueno, vamos a ver tres teorizadores con respecto a esta cuestión de territorio-poder que son clásicos. Uno es de origen inglés y se llama Mackinder. Mackinder que planteaba, no tengo el mapa acá, la próxima lo voy a traer, no sé dónde lo voy a poner, pero lo voy a traer. Mackinder planteaba que el dominio del mundo pasaba por el llamado Heartland. Heartland era el corazón continental. El corazón continental de la gran isla continental de Eurasia. ¿Dónde ubicaba Mackinder el Heartland? El Heartland lo ubicaba específicamente en lo que es Europa del Este, en lo que podríamos asociar ahora, o después de las sucesivas guerras, con el Frente Ruso. Sin lugar a dudas, el Frente Ruso siempre ha sido un lugar disputado en cuanto a la conquista y también inexpugnable por las potencias occidentales. Fíjense que en el Frente Ruso fracasan tanto Napoleón Bonaparte como muy a posteriori el propio Hitler y las tropas alemanas. ¿Quién dominaba ese frente, ese corazón continental? Dominaba el mundo. Esto es, pensándolo desde una perspectiva, recuerden que gran parte de las transacciones comerciales entraban por este especie de pasillo o corredor. El año pasado, justamente el anteaño, cuando hablábamos de la distribución de la población, comentábamos por dónde habían entrado las invasiones turcas, ¿no? Las invasiones bárbaras para los europeos, ese corredor de entrada que comunica de alguna manera las culturas del Oriente, del Asia Oriental, con las culturas europeas. Es un corredor que ha tenido en todas las épocas un gran movimiento desde el punto de vista comercial. Hoy por hoy sigue siendo una zona altamente estratégica porque se encuentran ahí todos los gasoductos que vienen desde Rusia hacia la Europa Occidental. Pensemos que Europa Occidental no tiene gas natural. El gas natural viene desde Rusia, antes la Unión Soviética. Ahora Rusia y toda esta zona, todo este frente de Europa Oriental hacia Occidental, es un lugar estratégico. Lo era en aquel momento y lo sigue siendo ahora, increíblemente. Por lo tanto, para Mackinder, inglés él, quien dominaba el corazón continental, dominaba el mundo. Posteriormente, ya a fines del siglo XIX, antes lo dijo Roca, increíblemente, antes que lo publicara este señor, el general Baham, con H esto, Baham, que era norteamericano, dijo: quien domina los mares, domina el mundo. Cuando él hablaba de dominar los mares, hablaba justamente de tener una flota, como de la flota de Estados Unidos, que se ubicara en puntos estratégicos, tuviera enclaves estratégicos en diferentes puntos de los océanos. De esta manera tenía como una especie de panóptico de todo el circuito comercial. O sea, pensemos que la mayoría de los productos son comercializados a partir del transporte marítimo. Hoy en día, ¿no? Los mayores volúmenes de comercialización se hacen a partir de las rutas marítimas. Increíblemente, Gran Bretaña aplicó más la doctrina Mahan que la Mackinder. Todos sabemos que Gran Bretaña es una isla, una pequeña isla, ¿no? Un par de pequeñas islas de grandes navegantes, y ellos basaron su poderío justamente en el poder marítimo. No había manera de disputarle a la flota británica su poderío. Todos sabemos las historias de piratas, ¿no? Británicos que robaron el oro español y portugués para la reina de Inglaterra, de lo que constituyó el fondo básico de lo que
luego se llamó la primera revolución industrial, ¿no? El Fondo de Capital Básico. Pero esta potencia marítima que fue Gran Bretaña, un poco llevando a la praxis la doctrina Maham, la podemos vislumbrar nosotros también en nuestro propio territorio. Pensemos, ¿qué lugar ocuparon allá a principios del siglo XIX los ingleses? Los ingleses ocupan Malvinas, o sea, el Imperio Británico ocupa el territorio de Malvinas. ¿Por qué ocupa a principios del siglo XIX un territorio tan distante de las Islas Británicas como Malvinas? Justamente porque el único pasaje interoceánico que existía en ese momento era el pasaje de Drake, que comunicaba, y el Estrecho de Magallanes comunicaban el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Era una ruta comercial ineludible. Bueno, ellos desde Malvinas se posicionan como gestores, digamos, de esa ruta comercial. En aquel entonces no se pensaba en el petróleo, ni en las plataformas submarinas, ni nada que se le parezca, ni siquiera la riqueza ictícola, ¿no? Porque todo estaba, como que la riqueza estaba en los continentes y no en el mar. Pero el mar era justamente el lugar de tránsito estratégico para todas las rutas comerciales. Esa ocupación demuestra claramente el destino de dominación oceánica del Imperio Británico, que emuló de alguna manera a Estados Unidos, porque sabemos que a principios del siglo XX termina la construcción del Canal de Panamá, ¿no? Directamente influye su política externa sobre la política externa de América Central y parte de América del Sur para generar una serie de estados, pequeños estados fragmentados, con una gran debilidad política, uno de ellos Panamá, y allí construye este canal que comunicaría el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ahorrando miles de kilómetros a las embarcaciones comerciales, siguiendo la doctrina Maham. Y el último, el más contemporáneo en cuanto a su doctrina, es el general Haushofer. Haushofer se murió, un general justamente del Tercer Reich, que también planteaba el dominio de la isla continental, una teoría similar a Mackinder, porque ubicaba el dominio de lo que sería la Europa del Este, el occidente de Asia, como el lugar indispensable de dominio territorial, pero él creía que cada región debía tener un dominador o un país, un estado que ejerciera hegemonía en esa porción territorial. Por supuesto que Alemania era quien estaba destinado a ejercer esa hegemonía en la gran isla, Eurasia y África, y en el oriente Japón era quien estaba determinado para tener esa hegemonía. Pensemos que Japón era un imperio en aquella época, expansionista, todos sabemos lo del ataque a Pearl Harbor, lo de invasión a China, la guerra con Rusia, y América, a quien él decía hay que excluir, hay que aislar, bajo el dominio, el predominio estadounidense. El predominio estadounidense en América lo podemos datar ya a partir de la llamada doctrina Monroe, principio del siglo XX, América para los americanos. Los americanos son ellos, nosotros no sabemos bien lo que somos, pero los americanos son ellos y América es de los americanos. Por lo tanto, también la teoría de Haushofer la podemos ver plasmada en varias realidades. Siempre se da a niveles regionales, países que ejercen hegemonía, en algunos lugares esas hegemonías están más disputadas que en otros. En América del Norte, sin lugar a dudas, la hegemonía la ejercen los Estados Unidos. En América en general, también. Y a veces aquí por el sur le disputa esta hegemonía específicamente en la región austral, la República de Brasil, en los últimos tiempos. En una época ese rol nos cabía a nosotros, ¿no? Después, desgraciadamente, hemos perdido bastante poder, sobre todo poder económico, y hemos sido superados por Brasil en cuanto a este poder económico.
Estas tres doctrinas, que son como básicas de lo que sería la geopolítica clásica, la van a encontrar graficadas en unos planiferios, que también los tenemos que estudiar y conocer, que se encuentran también adjuntos a esta clase. Por ende, la geografía política aplicada, que da origen a la geopolítica, piensa el territorio, entre comillas, porque también están incluidos los océanos en esos territorios, asociados a estrategias de dominación política, o sea, estrategias de poder. Pero la geografía política, como yo les dije hace un ratito, no es más que una rama, una partecita, un pequeño segmento especializado de la propia geografía. Por eso subo a la clase lo que a mí me parece un texto de síntesis, que es un texto de un gran geógrafo francés, ya de la década del 70, de las épocas de la geografía crítica, que se llama Yves Lacoste. Yves Lacoste plantea una pregunta fundamental, que es si la geografía es o no un arma para la guerra. Creo que es una lectura imprescindible, sin lugar a dudas, y pensar la guerra en un sentido genérico, no pensar la guerra como la guerra clásica, la guerra de los tiros, la guerra de los misiles, la guerra de la trinchera, pensar la guerra desde una mirada muchísimo más compleja. Inicio esta clase con un pequeño texto que me mandó un estudiante el año pasado, me parece muy interesante, porque justamente pone a la geografía y específicamente a esta nueva rama de la geografía que es la geomática, ¿no? Todo lo asociado a los sistemas de localización e información geográfica que seguramente ustedes habrán estudiado en Integración Arial 2, pensada como una estrategia de poder. ¿Cómo puedo dominar? ¿Cómo puedo dominar al mundo? A través de la conquista de determinados territorios, como se pensaba a principios del siglo XX o en el siglo XIX, a partir del poderío económico, como bien podemos ver desde fines del siglo XX, en lo que va del siglo XXI, o a través del miedo. ¿Es el miedo también una estrategia de dominación? Como para pensar en este momento de tanto miedo y de tanto encierro, ¿no? ¿Tendrá algo que ver con la geografía, específicamente con la geografía política? Lo dejamos ahí. Bueno, un par de fe de ratas no vieron adecuadamente ahí lo que puse de Lacoste, si es la geografía o no de la guerra. Les tengo que pedir especiales disculpas por la falta de luz. Tuve que bajar el brillo de la filmación para que vieran el pizarrón blanco, porque si no, no se ve el reflejo. Esto obviamente tampoco me favorece a mí, como verán, pero bueno, no importa, todo sea por la docencia. Un detalle, dije general Mahan, me embalé con los generales. Mahan era almirante de la Marina estadounidense, no era general, nunca fue general. Hauptschiffer sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta clase? Bueno, vamos a subir ahí unas actividades que ustedes las van a ver. Justamente voy a tratar de linkearlas, ¿no?, a la clase para que no las tengan que buscar tanto esas actividades. Vamos a buscar esas actividades, las vamos a linkear. Vamos a habilitar un foro, va a ser un foro de debate, un foro de consulta, a partir de algunas preguntas que vamos a usar como disparador. Son bastante textos, yo les avisé que era mucho contenido, porque lo que estamos buscando es tratar de sumar autores, contrastar posicionamientos, dilucidar algunas cuestiones que están como en una nebulosa y construir a partir de este conocimiento el posicionamiento propio, ¿no? Poco ir madurando a lo largo de este año qué es esto de la política y la geografía. ¿Por qué no podemos hacer geografía sin hacer política? Y no política partidaria, ojo,
la política partidaria burguesa, como yo le llamo a la política de partidos políticos, por ejemplo en la Argentina, pero podemos aplicar a cualquier otro lugar del mundo, es quizás lo más bajo, lo menos elaborado, lo de menor profundidad intelectual dentro de la política. Simplemente es un sistema burocrático típicamente burgués y liberal de obtener el poder a partir de estrategias pseudo-democráticas. Todos sabemos que ni aún la república más abierta y más evolucionada es absolutamente democrática, y sin lugar a dudas los países que todos reconocemos como países potencias, ¿no? Como los que dominan el centro de la escena, son quizás los menos democráticos de todos. Atrás estuve nombrando ahí un par de cuestiones, me quedaron algunas cositas en el tintero, ¿no? Pensemos también que cuando se produce la Revolución Francesa solamente votaba la burguesía, o sea, la plebe no votaba. Sabemos que en Argentina la mujer recién entró a votar a mediados del siglo XX, o sea que estas democracias en teoría son absolutamente, entre comillas, vamos a poner en cuestión casi todo lo que nos rodea. Nosotros lo ponemos en cuestión porque a partir de ponerlo en cuestión rompemos con algunas conceptualizaciones que son arcaicas, le damos un matiz de discusión a algunas cuestiones y tratamos de profundizar en algunas superficialidades, sin entrar en la cosa conspiratoria, paranoica, que por supuesto no nos interesa tanto a nosotros, aunque podemos elaborar millones de teorías respecto a eso, sin lugar a dudas, pero no vienen a la cuestión. Así que tratemos de tomar la materia con tranquilidad. Esto de que no tengamos clases presenciales para mí es complicado. Ya vemos que tenemos un montón de impedimentos. Estaba dando la clase acá de mi casa, esta habitación, elementos de tracción de cuantos, el cuadro de la mona que se lava en el inodoro, es un elemento de distracción que tendría que haber sacado. Esta habitación de mis hijos, ahí que tenemos algunas obras de arte por ellos en su adolescencia y demás. Pero bueno, es un espacio donde por lo menos estamos medianamente tranquilos como para encarar esto. Sobre todo esta materia que es tan complicada y a veces me termino yendo por las ramas y demás, me cuesta bastante mantener el orden en una clase grabada y donde no están ustedes para preguntar, para ver las caras de no entendí nada. Bueno, como no lo puedo ver, les pido por favor que se sumen al grupo de Facebook, porque ahí tenemos habilitado el Messenger. Muchísimos tienen mi celular, mi Messenger. Tenemos esta vía de comunicación en la aula virtual y tenemos otras tantas. Y bueno, pongámonos las pilas con la lectura. Tratemos de ser consecuentes. Las clases son quincenales, así que hay tiempo para leer, no tanto tiempo para desarrollar contenido, pero todo lo que venga de parte de ustedes que quieran traer a la clase, lo traemos y lo damos la próxima clase. Obviamente están los chicos ahí, tanto Flor como Facundo, que los pueden ayudar cualquier duda así muy elemental con respecto a los apuntes o a los mapas que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Lo pueden hablar con ellos y otras cuestiones me consultarán a mí, pero la presencia de ellos me va a descomprimir bastante, por suerte, porque jamás pensé en la necesidad de esta modalidad. Así que, bueno, me despido de todos hasta la próxima clase. No nos vamos a ver seguramente la próxima clase, ojalá que lo antes posible esto pueda terminar y podemos reencontrarnos en el espacio y hasta convidarnos algunos mates. Eso creo que va a tardar bastante más. Y sobrellevar este año de la mejor manera posible y aprovechando los insumos que la propia realidad nos da para nosotros que hacemos geografía. Besos.